Otra de las opciones que nos da nuestra configuración de la integración entre la parte administrativa y la contable en Megaactivo es esta pestaña que se llama Tarifas IVA por productos. Recordemos, por ejemplo, que cuando configurábamos las líneas, configurábamos para rangos de productos las diferentes cuentas de venta, descuento en venta, evoluciones en venta, inventario, etcétera. Para el caso de las tarifas IVA por producto, vamos a hacer lo mismo. Vamos a configurar para rangos de producto un determinado código de acuerdo a la tarifa del IVA y vamos a poder así configurar una cuenta para el IVA en ventas, para las devoluciones, para las compras y para las devoluciones. Aquí ya estamos hablando de las cuentas de IVA. ¿Cómo funciona entonces este proceso? Este proceso funciona excluyente con tarifas IVA, eso es muy importante que lo tengan presente. Si yo configuro tarifas IVA, pues entonces es porque no voy a utilizar tarifas de IVA por producto. Y si configuro tarifas IVA por producto es porque no voy a utilizar tarifas IVA. ¿Por qué? Porque tarifas IVA son tarifas generales, yo simplemente llevo el IVA del 19 a estas cuentas sin importar el producto, mientras que con tarifas IVA por productos, yo voy a llevar de acuerdo a la tarifa y de acuerdo al producto la información a una determinada cuenta. ¿Cómo funciona? Simplemente le decimos adicionar, le debemos colocar un ID o una numeración o un consecutivo a esa información que estamos configurando. Vamos a configurar el 1 y acá entonces en la segunda columna o código IVA entonces nos aparecen el listado con los diferentes códigos del IVA. Por ejemplo, el código para el arroz o el código pues del producto arroz, de la harina de maíz. Tengan en cuenta que estos son productos generales y que tienen una tabla o una codificación específica. ¿Cómo funcionan estos códigos? De cuánto es la tarifa de cada uno. Como acá no nos aparece la tarifa, yo se las voy a mostrar en Excel. En Excel las tarifas son estas, por ejemplo. Entonces, dentro de este primer grupo que son los alimentos tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, el arroz que es con el 0%, la harina de maíz que tiene un IVA del 5%. Tenemos, por ejemplo, las pastas alimenticias que también tienen el 5%. Tenemos, por ejemplo, los cereales preparados que son del 19%, otros cereales que son del 5%. Y así sucesivamente vamos a encontrar, por ejemplo, observen, todos estos tienen IVA del 0%. Excepto este que se llama hortalizas y legumbres enlatadas que tiene IVA del 19%. Siguen, por ejemplo, todos estos que tienen IVA del 0%. Y continúa este que se llama fruta en conservas o secas, que es el IVA del 19%, y así sucesivamente sigue la información para cada uno de esos productos. ¿Qué nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa básicamente poder determinar cuando vamos a llevar un producto a una cuenta específica de acuerdo a la tarifa del IVA. Simplemente nos interesa determinar, por ejemplo, qué producto nos puede servir de estos que tenga el 5 o que tenga el 19 de acuerdo a la configuración que tenga el producto allá en la tabla de productos. Entonces nos podemos basar para toda la configuración en estos dos primeros que tienen un IVA del 5 y un IVA del 19, que es el 1110-300 y el 1110-400. Esto nos va a funcionar así. Por ejemplo, yo cojo el 1110-300, que ya vimos que por ejemplo el 1110-300 tiene IVA o está para una tarifa del 5%. Que es este que tenemos acá. ¿Eso qué significa? Que yo voy a configurar aquí un rango de productos que tienen el IVA del 5% y que los voy a llevar a una cuenta específica. Si nos damos cuenta, yo tengo este producto 14010101 con el IVA del 5%. ¿Qué voy a hacer yo entonces? Voy a configurar este producto 140101. 140101 hasta dónde, hasta el mismo 140101 y yo ya le puedo empezar aquí a decir a qué cuenta en ventas va a ir ese producto. Vamos a suponer que yo tengo por allá la cuenta 24080505 para este producto que es del 5%, que las devoluciones las llevo por ejemplo a la 24081005, que por ejemplo el IVA en compras lo llevo a la 24081005 y que las devoluciones en compras las llevo por ejemplo a la 24081105, por decir cualquier cosa. Entonces lo que hicimos fue configurar este producto para que cuando este producto se facture
o se compre y se identifique el IVA que tiene allá, que es del 5, no se utilice estas cuentas. Vamos a suponer, por ejemplo, que ya este producto está listo, procedemos a grabar y vamos a adicionar otro. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo tengo otro producto con el mismo IVA del 5%, pero que necesito que vaya a otra cuenta distinta. Le vamos a decir la misma tarifa de IVA, el 1110-300. No tengo que seleccionar otro producto, por eso les decía que mínimo identificar uno del 19 y uno del 5 para poder hacer el proceso. Vamos a suponer que, por ejemplo, son el 140102 hasta el 140210. Vamos a decir que este es nuestro rango, desde el 140102, que está después del que configuramos anterior, y hasta el 140210. Y vamos a suponer que todos estos productos tienen también IVA del 5, pero que los llevamos a otra cuenta diferente en la contabilidad, porque allá lo tenemos separado. El IVA del 5 para unos productos y el IVA del 5 para otros. ¿Qué hacemos? Simplemente configuramos esas tarifas donde va a ir. Por ejemplo, la 2408, digamos que va a la 0605. Por decir cualquier cosa, me estoy inventando acá. La 2408 2005. Por decir algo en compras, va a la 2408 1005. Vamos a suponer que la compra sí la llevamos a la misma cuenta de IVA y que las devoluciones las llevamos a la misma cuenta. Entonces 2408 1105. Observen que tenemos dos rangos de productos, este producto individual y tenemos este otro rango de productos. Los dos rangos de productos tienen el IVA del 5%, pero los de este rango los vamos a llevar a estas cuentas y los de este otro rango, siendo del mismo IVA del 5 y por eso seleccionamos la misma cuenta, los vamos a llevar a estos otros rangos de cuentas o a esas otras cuentas en la contabilidad. Procedemos a grabar y vamos entonces a adicionar otro registro, otra línea nueva para continuar. Vamos a suponer que vamos a configurar el IVA del 19%. Vamos a mirar, por ejemplo, nuestros productos sin ordenarlos, de ninguna manera vamos a ordenarlos por código. Y vamos a suponer que este primer rango de productos, o sea, que el IVA de los televisores Panasonic y Sharp yo los llevo a una cuenta de IVA, pero que el IVA de los televisores Samsung los llevo a otra cuenta de IVA. Es básicamente para que ustedes entiendan cómo es el manejo. Ya sabemos que el IVA del 19%, que estos productos todos tienen el IVA del 19%, lo podemos ubicar con la cuenta 1110-400. Que eso lo vimos en la tablita de Excel. El 1110-400 tiene el IVA del 19%. Solo necesitamos identificar ese. ¿Qué hacemos? Procedemos entonces a realizar la configuración del rango de productos. Vamos a decir que va del 010101, del 010101 al 010123, que son todos los televisores Panasonic y Sharp. 010123 al 010123. Y le vamos a decir que vamos a llevar, por ejemplo, que mi cuenta de IVA en ventas es la 24080519, por decir cualquier cosa. Que mi cuenta de devoluciones en ventas es la 24081019. Que mi cuenta de compras de ese rango de productos es la 24081119, por decir cualquier cosa. Y que mis devoluciones en compras los llevamos, por ejemplo, a la 24081119. Grabamos y vamos a realizar la configuración del otro rango de productos que sería el 010201. Adicionamos, ya esta es mi línea 4. Es la misma tarifa del IVA porque es del 19 también y es del 010201 hasta el último de los Samsung, que es el 010224. 010224. Y procedemos a indicarle cuál es la cuenta. Vamos a suponer que esta es la 24, que es la cuenta de mi IVA en ventas. Para ese rango de productos es la 24081519. Por decir algo. Que mis devoluciones en ventas van, por decir algo, a la 24082019. Que mis compras, las compras de ese producto o de ese rango de productos los llevo, por ejemplo, a la 2416
19. Y que por ejemplo las devoluciones yo las llevo a la 2408 18 19, por decir cualquier cosa, y grabamos. Observen entonces que configuramos dos rangos de productos con el mismo IVA del 5, teniendo en cuenta el mismo código de tarifa de IVA, 1110-300, porque los dos son del 5%, y dos, por ejemplo, del 19%, que es este 1110-400. ¿Para qué? Para poderle indicar al sistema cuentas diferenciales de acuerdo a la tarifa de IVA y de acuerdo al producto. Por eso esta pestaña es la de tarifas IVA por productos. ¿Qué más encontramos acá? Ya sabemos cómo se adiciona, cómo se graba. Para eliminar, uno simplemente marca la casilla que vaya a eliminar y le da a eliminar fila, él eliminaría ese registro. Muy importante esto, que lo tengan presente. Si usted va a hacer uso de la tarifa de IVA por productos, debe configurar todos los productos en esta pestaña. Si solamente va a hacer la configuración de las tarifas de IVA, sin importar, pues no tiene cuentas diferenciales por producto, simplemente configura esta pestaña de tarifas IVA. Así realiza uno la configuración de la tabla de tarifas IVA por producto, simplemente teniendo presente la tarifa de IVA que va a configurar, el rango de productos y las cuentas contables donde lo va a llevar. Importantísimo, recuerde que son excluyentes. Si usted configura las tarifas de IVA por producto, tiene que configurar aquí todos los productos. O si configura tarifas de IVA, configura acá las tarifas y no necesita configurar tarifas IVA por productos. Ahí tienen básicamente la diferencia entre esas dos configuraciones. Tarifas IVA, si todo el IVA del 19, por ejemplo, se lleva a las mismas cuentas, tanto en ventas como en compras. Que, por ejemplo, la tarifa del 5 se lleva todas las tarifas del 5 de todos los productos que tienen ese IVA del 5% a las mismas cuentas de venta y a las mismas cuentas de compras y devoluciones, sin importar el producto. Mientras que en tarifas IVA por productos, yo sí le indico la tarifa, simplemente con el código del IVA, los productos, y le digo desde qué producto hasta qué producto y a qué cuentas va a ir cada uno de esos rangos de productos o cada producto. Acá, por ejemplo, configuramos un producto individual y los otros los configuramos en rangos. Ya depende de su necesidad específica cómo debe realizar esta configuración de las tarifas de IVA por productos o de las tarifas de IVA dentro de nuestra plataforma Megactivo.